noches, mis hermanos. Que el Señor les bendiga a todos. Y vamos a orar, amados. Vamos a ponernos en comunión con el Señor. Amado Dios, Señor, Padre bueno, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das, Señor, de poder habitar dentro de tu casa, Señor. Gracias porque podemos, Señor, acercarnos a ti confiadamente, Señor, al trono de tu gracia, para hallar gracia y misericordia, Señor. Señor, te ruego en el nombre de Jesús que seas propicio a la necesidad de cada uno de nosotros. Señor, habla en nuestras vidas, en nuestros corazones, que podamos todos, Señor Padre, recibir tu palabra con humildad, con corazones sencillos, mansos, Señor, y que tu Espíritu Santo, Señor, sea el bálsamo para cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, asimismo te pedimos perdón, Señor, de toda iniquidad, de toda transgresión y toda rebelión que tú encuentres en nuestros corazones, Señor. Límpianos, cúbrenos con tu sangre preciosa. No somos dignos, Señor. Solamente tú eres digno, solamente tú eres puro, solamente tú eres santo, Señor. Padre, en el nombre que es por sobre todo nombre, te damos gracias. Amén. Amén. Y abran sus Biblias, mis amados, en el libro de Hechos, capítulo 12. Hechos, capítulo 12. Me dan un amén cuando ya tengan todos. Hechos 12. Amén. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre y del Hijo y con la santísima comunión de su Espíritu Santo. Dice así: en aquel tiempo el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura, y habiendo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Amén. Pueden sentarse, mis amados. En el libro de Primera de Timoteo, en capítulo 2, en el verso 1, sin que pierdan la cita anterior, dice lo siguiente: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Amén. Si ustedes ven, la Escritura llama a que todas las personas conocedoras de la palabra de Dios, todos los que hemos sido llamados, escogidos con un plan, con un propósito. Porque usted analice, amados, cuál es el plan y propósito que Dios tiene para usted. ¿Para qué lo llamó? No lo llamó para
simplemente llenar una iglesia, sino para que usted sea parte de un cuerpo que es el cuerpo de Cristo, en donde todos militamos, en donde todos estamos unidos por las coyunturas, las articulaciones, como un solo cuerpo. Y el cuerpo, amados, tiene una función que está determinada por lo que la cabeza ordena. Y la cabeza es Cristo. Y la cabeza nos dice por la palabra que tenemos que orar. Ahora, llegando al texto original que tenemos, el libro de Hechos, dice que el rey Herodes tomó preso a algunos de la iglesia, amados. Entre ellos estaba uno de los apóstoles, estaba allí, amados, y dice que lo mató a espada a Jacobo. Ustedes imagínense lo que el dolor de la iglesia y el temor de la iglesia que estaba en persecución. El libro de Hechos es la narrativa del nacimiento de la iglesia primitiva, en donde se funda la iglesia, pero en base a sangre, ¿no? La sangre del Cordero, la sangre de Esteban, el primer mártir. Vemos que Pablo perseguía a la iglesia, y ahora era Herodes el que estaba allí y lo mató a espada a uno de los discípulos del Señor. Entonces, imagínense el impacto de el círculo íntimo del Señor. Estaban todos los apóstoles, entre ellos Pedro había sido apresado también, y la iglesia, amados, estaba siendo estremecida, estaba siendo impactada porque uno de sus miembros, una parte del cuerpo de Cristo, había sido asesinada. Pero Dios, amados, siempre saca ventaja de todas las cosas. La Escritura dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Si bien es cierto el dolor y la muerte de Jacobo tiene que haber impactado, esto sirvió para que la iglesia aprendiera a estar unida, a orar, como dice aquí el verso 5, dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, que dice, hacía sin cesar oraciones a Dios por él. O sea, no es que estaban orando en la mañana o en la tarde o en la noche, sino que estaban haciendo oración todo el día. O sea, era sin cesar. Yo me imagino, amados, que tiene que haber habido mucho clamor, muchas lágrimas derramadas, un verdadero quebrantamiento de la iglesia. La iglesia estaba quebrantada, y ustedes saben que Dios nunca rechaza un corazón quebrantado, un corazón que se humilla, un corazón que reconoce que las cosas pueden cambiar si pedimos al Dios de todos los cielos que intervenga en una situación que humanamente es imposible. Imagínense, ellos, me imagino que estaban escondidos en alguna casa y no podían salir a tratar de sacarlo, porque iban a ser apresados también y la masacre hubiera sido peor. Pero aparentemente en lo físico estaban atados, pero en lo espiritual la iglesia había empezado a desarrollar la oración sin cesar.
O sea, día y noche estaban orando, amados, porque su hermano, el apóstol Pedro, que era el representante de todos ellos, porque si ustedes ven, era el líder. Pedro era el líder porque y siempre Pedro estuvo encabezando a los demás apóstoles, siempre fue el más prominente en cuanto a su ímpetu, era el que daba la cara, era el que preguntaba, era el que decía cosas, y ahora estaba preso. Y ellos sabían que también iba a correr la misma suerte que Jacobo, porque lo que estaba esperando Herodes era que pase la Pascua y después lo iba a sacrificar, porque vio que los judíos se alegraron de que habían asesinado a Jacobo. Entonces ustedes vean lo que ocurre más adelante, dice verso 6, y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Ustedes vean, amados, esto es sobrenatural. Esto no es que le mandó un aparato para cortar las cadenas, alguna herramienta. No, las cadenas sí tienen que haber sido cadenas fuertes. Imagínense, y tenía doble cadena, probablemente, o los dos pies o las dos manos, no dice, pero estaba encadenado. Y lo que ocurrió es que las cadenas cayeron. Y, amados, hay cadenas espirituales también que tienen que caer para que los hombres sean liberados. El domingo yo les hablaba de lo que es la cárcel del pecado. Cuando se cae en la cárcel del pecado, pues Satanás no abre la cárcel nunca, jamás. El que está allí, no va Satanás y dice: voy a liberarte, porque no, tiene que intervenir Dios, como estaba haciéndolo aquí con Pedro. No es que Pedro estaba en pecado, sino que había una persecución de la iglesia físicamente, y lo que vemos es el poder de la oración, el poder de la intercesión, el poder de la súplica. La condición de la iglesia como suplicante es algo que puede romper cadenas, que puede hacer cosas sobrenaturales, mis hermanos. O sea, no era algo común, no es que fueron a la fuerza y lo sacaron, sino que vino un ángel, amados. Ustedes vean cómo Dios se manifestó con poder, con autoridad. Las cadenas tienen que haber sonado, pero los soldados permanecieron dormidos, amados. Porque Dios tiene control de todas las cosas, amados. Tiene control del sueño, tiene control de las cosas inanimadas. En el libro de Apocalipsis dice: yo soy el que vivo y que estuve muerto, el que tiene las llaves de todas las puertas. Cuando Él abre, nadie cierra, y cuando Él cierra, nadie abre. Entonces vemos que la lectura nos incentiva, nos enseña, nos redarguye a que la iglesia necesita estar quieta y reposadamente, como dice el apóstol Timoteo. La carta del apóstol Timoteo dice que tenemos que hacer rogativas por los que están en inminencia. Ustedes saben, amados, que en muchos lugares
Las autoridades mismo a veces matan a sus presos, o se les va la mano, o deliberadamente quieren asesinar a alguien. Usted vea lo que pasó en Estados Unidos. Un policía le puso la rodilla en el cuello a un hombre que apresó en la calle y lo asfixió. Y nadie pudo hacer nada. Cuando ya vinieron, el hombre estaba muerto. Una autoridad. Ustedes vean lo que ocurrió recientemente aquí. Una mujer fue asesinada a vista y paciencia de todo un cuartel de policía. Y nosotros, amados, como iglesia, tenemos que hacer lo que dice la carta al apóstol Timoteo. Tenemos que orar por todos los que están en eminencia, por los reyes, por las autoridades, para que podamos vivir quieta y reposadamente. Usted vea, yo creo que no podemos en estos tiempos al menos andar quieta y reposadamente. Andamos en alerta, andamos mirando para todos lados, andamos mirando para atrás, con temor. Tenemos mucho temor de salir a la calle. ¿Por qué, amados? Porque la maldad está en ebullición, está en incremento, pero nosotros como iglesia tenemos que cumplir nuestro rol para que podamos vivir quieta y reposadamente. ¿Ustedes creen, amados, que cambiará la situación si mandan más guardias, más policía? No. ¿Cómo dice el Salmo 127? En vano guardan los guardias la ciudad si Jehová no la guarda. Entonces, no es que tienen que haber más guardias, sino que el corazón de los hombres tiene que apaciguarse. El corazón de los hombres tiene que recibir el temor de Dios. Las autoridades, aunque incrédulos, tienen que recibir el temor de Dios para que podamos vivir quieta y reposadamente. Usted observe, amados, porque no son casos aislados. Vea lo que pasa en Venezuela, vea lo que pasa en Argentina, vea lo que está pasando en Colombia, vea lo que pasa en Brasil, vea lo que hacen los rusos. O sea, abusando siempre del poder sobre el más débil. Y los tiempos van agravándose la situación, y nosotros como iglesia tenemos que tener esta actitud: orar sin cesar, cubrir en oración al resto de la iglesia, a las autoridades, a los que están haciendo funciones que tienen que ver con la protección de otros, para que Dios mande ángeles, amados, porque Dios manda ángeles. Dios tiene sus ángeles también para guardarnos. A lo mejor, amados, ¿cuántos de nosotros ángeles nos guardaron sin que nosotros nos demos cuenta? Ellos estuvieron ahí en el momento de algún peligro. Dios es fiel, amados. Y ustedes observen lo que ocurrió más adelante. Dice en el verso 8, dice: le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. O sea, las puertas se abren, amados, por el poder de Dios. Se abren porque Él tiene
poder y autoridad sobre todas las cosas. Entonces, ¿cuál es nuestra posición en lo referente a la oración? Saber que la oración tiene poder, tiene autoridad. Yo le hago esta comparación, mi amado. Supongamos que usted tiene un arma de verdad en sus manos, llámese rifle, pistola, revólver, cargada, y usted le empieza a rastrillar. A lo mejor usted dice, no tengo que apuntar a nadie, porque si sale, mato al que está delante de mí. Usted tiene fe de que esa arma, cuando dispare, va a matar a alguien. Pues la oración tiene mucho más poder que eso, que un arma cargada, porque es su diálogo directo con Dios, directo con Dios. Es que, amado, si usted le dice a alguien que lo ama a usted, me está pasando esto, esa persona le va a escuchar y le va a ayudar. ¿Cuánto más Dios no intervendrá ante una solicitud suya? Y si usted lo hace sin cesar, ¿se tardará Dios en responder a uno de sus escogidos? Dice el libro de Lucas en el capítulo 18. Dice, ¿se tardará Dios? Sígame a Lucas 18 por un momento. Dice en el verso 7, Lucas 18, 7, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo, dice, que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué quiere decir eso? ¿Hallará fe en la tierra? Significa, amados, que el justo por la fe vivirá. Usted, mi amado, vive por fe. Entonces, si la Biblia dice que usted vive por fe, entonces el verso de el justo por la fe vivirá, habla de que usted sabe que su revólver está cargado y que se dispara, va a salir un proyectil y va a impactar. Usted sabe que su corazón está cargado con solicitud y con fe hacia Dios. Cuando usted ora, habla directamente con Dios y expresa su necesidad, expresa su anhelo. Y Dios, amados, dice que no se tardará en responder a sus escogidos. Entonces tenemos que ver que si nosotros como iglesia estamos orando en conjunto, entonces Dios escuchará a muchos y por la misma causa. Entonces Dios va a responder, que fue lo que ocurrió con el apóstol Pedro. Toda la iglesia estaba orando porque sabían que al siguiente día lo iban a matar, pues. Entonces era una oración con llanto, con súplica, con dolor, con angustia. Y la Biblia dice, y en el momento de la angustia, clama a mí que yo te responderé. Entonces una cosa es decir una oración de medio minuto y otra cosa es perseverar en la oración, mantenernos en oración, clamar, llorar delante de Dios y decirle de lo profundo, porque la Biblia dice
que tenemos que tener amor entrañable. Habla de lo profundo de nuestro ser. No hay nada más que exprese nuestro anhelo si sale de lo profundo de nuestro corazón, de nuestras entrañas. Yo he escuchado decir a madres que dice, cuando ven a sus hijos en angustia, se me revolvieron las entrañas, porque sienten la angustia, sienten el dolor. Entonces, cuando oramos en esa actitud, Dios nos va a escuchar, amados, sea la necesidad que sea, porque Dios es bueno, amados, y nos ha dicho que tenemos que orar sin cesar. Dice el verso 11: entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos, ¿qué dice? Muchos estaban reunidos orando, ¿verdad? No estaban tomando café, no estaban jugando cartas, no estaban con el WhatsApp, estaban orando, estaban clamando. Y dice, y cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, ¿estás loca? Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vinieron, se quedaron atónitos, pero él, haciéndoles con la mano señal de que se callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió, se fue a otro lugar. Luego que fue el día, hubo no poco alboroto dentro de los soldados sobre lo que había sido de Pedro. Mas Herodes, habiendo buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlos a la muerte. Ustedes vean, este hombre era perverso, era malo. O sea, asesinó a la guardia. O sea, no tuvo ninguna contemplación, peor la iba a tener con Pedro. Entonces sí había una sentencia de muerte. Y la Biblia dice, amados, que bienaventurados son los que padecen persecución, porque ellos serán socorridos. Y Dios tiene a bien, amados, permitir ciertas cosas para probarnos. Si ustedes ven, la determinación de la iglesia fue orar, no fue ir a hacer un alboroto, ni a tirarle piedras a la cárcel, ni tratar de romper las murallas de la cárcel, nada. Ellos fueron a orar, que es mucho más que cualquier dinamita. Las cadenas cayeron, las cadenas se rompieron, el apóstol quedó libre y salió por la puerta. Las puertas se abrieron. Ustedes vean toda una serie de milagros que Dios obra para hacernos ver que no estamos solos. Por eso reitero, el justo por la fe vivirá. Amén. Vamos a orar, póngase de pie, mi amado. Señor, tú eres Dios soberano, Señor. Entendemos, Señor, que por medio de la oración nos acercamos a ti. Que cuando oramos, Señor, es conversar, Señor, directamente contigo. No tenemos otro lugar, Señor, sino buscarte a ti en oración, Señor.
Tú estás con el afligido, tú estás con el perseguido, tú estás con el menesteroso, tú estás con el angustiado, tú estás con el que sufre hambre y sed de justicia. Tú eres Dios sobrenatural, Señor, y tú haces cosas sobrenaturales, Señor. Tu palabra dice que el justo por la fe vivirá, Señor. Creemos, Señor, que tú nos has llamado con propósito, Señor, que somos tus escogidos, Señor. Tu palabra dice, Señor, y cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Nos tratas de decir, Señor, que si nosotros perseveramos en la oración, veremos grandes cosas. Tu palabra dice, y mayores cosas que las que tú hiciste, nosotros haremos, Señor. Padre, creemos que toda tu palabra es verdad, Señor, que ella, Señor, es el aliciente, es el alimento, es la esperanza que abriga nuestro corazón, Señor, ante la dificultad, ante la angustia, ante los momentos difíciles, Señor Padre. Cualquiera que sea la prueba y la dificultad por la que estemos atravesando, Señor, sabemos que tú nos escuchas, Señor. Tu palabra dice, los justos claman y Jehová escucha. Este pobre clamó y Jehová le oyó y le libró de todas sus angustias. Señor Padre, aunque estemos perseguidos, no estamos derrotados, Señor Padre. Aunque estemos derribados, Señor, sabemos, Señor, que tú nos levantarás, Señor. Porque 7 veces cae el justo, 7 veces Jehová le levanta. Señor, creemos que tu palabra, ella es viva y eficaz y tiene poder y autoridad sobre todas las cosas, Señor. Aún las cosas inanimadas, Señor Padre, se estremecen ante tu presencia, Señor. Y tú llenas toda la tierra, Señor. Padre, tu palabra dice, santo, santo es Jehová. Toda la tierra está llena de tu gloria, Señor Padre. Los quinciales de las puertas se estremecen ante tu presencia, Señor Padre. Y toda puerta se abre, Señor, ante tu verdad, ante tu palabra, ante el poder tuyo, ante la majestad tuya, Señor. Tú eres el que tiene las llaves, Señor Padre. Tú abres puertas, tú abres corazones, tú tocas, Señor Padre, todas las cosas, Señor. Así como tú inclinas los repartimientos de agua, Señor, para donde quieres, así tú inclinas el corazón del Rey para donde tú quieres, Señor Padre. Oh Dios, tú eres maravilloso, Señor. No hay otro Dios como tú, Señor. Tú eres Dios grande, fuerte, poderoso, temible, Señor, digno de ser temido, Señor Padre. Te alabamos y te bendecimos, te amamos, Señor, porque tú eres bueno y porque tú nos amaste primero, Señor Padre, porque tú nos sacaste, Señor Padre, del lodo cenagoso, Señor, de la perdición en que estábamos, Señor, cuando no teníamos vida, Señor Padre, tú nos diste vida, Señor, nos has hecho nuevas criaturas, Señor Padre, has derramado tu gracia, Señor, sobre cada uno de nosotros, Señor, y tu sangre preciosa nos ha lavado, Señor Padre. Dios, te pedimos perdón, Señor, porque ciertamente somos débiles, somos carne, Señor, mas tú eres santo. Padre, te alabamos y te bendecimos, loamos tu nombre, Señor, exaltamos la grandeza tuya, Señor. Qué Dios como tú, Señor Padre, los cielos cuentan la gloria tuya, Señor, y el firmamento y las estrellas, la obra de tus manos, Señor Padre. Bendito sea tu nombre, Señor, por siempre. Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios, Señor. Oh Dios, Señor Padre, tu palabra dice que todos los que miraron a ti fueron alumbrados, Señor. Mirad a mí todos los términos de la tierra y sean salvos, dice tu palabra. Creemos que esa palabra es viva y eficaz, Señor Padre. Palabra transformadora, palabra que alimenta, palabra que sostiene, palabra que redime, palabra que restaura, palabra que redarguye, Señor Padre. Te damos gracias por este tiempo, gracias por todos mis hermanos que han llegado, gracias por la palabra que hemos recibido, Señor Padre. La guardamos en nuestro corazón, Padre. Nos fortalecemos, Padre, sabiendo que si oramos, tú eres Dios que nos escucha. Si clamamos a ti, tú eres Dios que
viene en socorro nuestro, Señor Padre. Tú eres nuestro pronto auxilio, nuestro socorro en medio de la tribulación. Aunque la tierra tiemble, Padre, aunque los mares estén embravecidos, Señor, tenemos que confiar. Padre bendito, te damos a ti todo honor y toda gloria, toda majestad al que vive por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Dios les bendiga, mis amados.